y la absorción también de los medicamentos. Vamos a ir viendo. Justo se les ocurre a los pajaritos cantar. Pero bueno, ahí estamos. Farmacología. ¿De dónde deriva la palabra farmacología? Del griego de fármacon, que significa veneno o sustancia, que puede ser veneno en ese caso, o fármaco. En ese entonces, cuando recién se aparecía la palabra fármaco en griego. Y logos, tratado, palabra. Entonces, ¿de qué trata la farmacología? Es la ciencia que va a estudiar los procesos y acciones de las sustancias en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a ver en farmacología van a ser todo lo que va a pasar tanto en el cuerpo, lo que hace el fármaco, y cómo reacciona el organismo a esa sustancia externa que incorporamos. Tenemos que tener en cuenta diferentes factores cada vez que hablamos de farmacología. Tenemos que tener en cuenta que vamos a tratar de un niño, que no es lo mismo que un adulto, donde van a variar muchas cosas. Dentro del niño a su vez vamos a ver que va a variar esta acción en diferentes periodos de la vida hasta llegar a la adultez. Tenemos que considerar los medicamentos y el profesional, porque tiene que estar en conocimiento de lo que va a recetar o en qué momento lo va a dar y cómo. Entonces, también vamos a hablar de la prescripción de los medicamentos en niños, cómo lo vamos a hacer, de qué manera y cómo vamos a recetar. Entonces, si nos ponemos a considerar todos los factores que son el niño, los medicamentos, la prescripción, la receta, la acción del medicamento, tenemos que darle un enfoque científico para poder tener un criterio razonable a la hora de hacer una receta o de indicar un medicamento. Un medicamento puede ser que cure una enfermedad o puede ser, dependiendo de la dosis y de cómo lo demos, puede ser tóxico y puede causar diferentes alteraciones en el organismo. Entonces, lo que vamos a ver ahora van a ser los medicamentos, cómo recetar, cómo indicar, cómo dar las dosis, qué efectos secundarios puede tener, no hacerlo en la manera correcta, y vamos a ver qué tipos de medicamentos y en qué momento los vamos a hacer. ¿Cómo podemos clasificar un fármaco? Lo podemos clasificar según su origen o según su uso. Según su origen puede ser una preparación galénica o natural, que son los medicamentos y compuestos naturales. Puede ser de origen de compuestos puros, origen de compuestos semisintéticos o origen de compuestos sintéticos. Y según el uso va a estar de acuerdo al sistema de órganos sobre el que van a actuar. De acuerdo a eso vamos a tener diferentes fármacos y diferentes drogas. Cuando hablamos de farmacología, tenemos que considerar dos grandes cosas, que son la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética vamos a decir que es todo lo que produce en el cuerpo, el proceso de organización del fármaco o del medicamento en el cuerpo, su absorción, distribución, su metabolismo, la forma en que se produce su excreción. Y cuando hablamos de farmacodinamia, vamos a referirnos a lo que el cuerpo le hace a ese medicamento, es decir, la respuesta del organismo frente a una droga o un fármaco. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque cuando hablamos de farmacología en pediatría, debemos considerar sí o sí la relación entre la dosis, la concentración y el efecto que puede producir. No es lo mismo la dosis y la concentración que se le da a un adulto que la dosis y la concentración que se le pueda dar en un fármaco a un niño. En un niño va a depender mucho de su edad, si es bebé, si tiene 2 o 3 años, si es un poquito mayor. Y vamos a considerarlo también de acuerdo a su, no solo a su edad, sino también a su peso. Déjenme un minuto, voy a cerrar la puerta. Los loritos estuvieron solos todo el día y me escuchan y empiezan a hablar. Bueno,
Dosis, concentración y efecto. Y acá tenemos lo que habíamos dicho antes, farmacocinética, farmacodinamia. Fíjense este cuadrito, qué claro que está y qué ejemplificador, como para que ustedes no se olviden lo que es farmacocinética y farmacodinamia. Cuando hablamos de farmacocinética, estamos hablando de miligramos, gramos, unidades internacionales, hablamos de miligramos por kilo, hablamos de miligramos por metro cuadrado, de acuerdo a la edad del paciente y al peso, ¿sí? En la dosis. Cuando hablamos de concentración, fíjense abajo, ponemos miligramos por litro o gramos por litro y después tenemos microgramos por mililitro o unidades internacionales por mililitro, ¿sí? Y después tenemos la farmacodinamia, que es el efecto que produce en el organismo, que es lo que el cuerpo, dijimos, le hace a ese medicamento o a ese fármaco. ¿Estamos? Yo les envié hoy un artículo que está muy claro, no es de odontología, es de pediatría, pero está muy claro en lo que se refiere a lo que es todo el comportamiento de los fármacos en los niños y qué es lo que consideramos. ¿Por qué es tan importante saber la dosis, la concentración? ¿Qué pasaba antes? No siempre se supo eso y en principio algunos fármacos, antes de que se estudien científicamente, se les daba a los niños algunos fármacos que se habían probado en adultos y no en niños, y no con ese peso ni con em, el metabolismo que tiene el niño. Y muchas veces producían intoxicaciones hasta que se fue estudiando y se fue viendo las dosis y las concentraciones que son seguras en un niño. Incluso hoy día hay medicamentos que aún no están probados en niños y que en el prospecto aparece y les dice que no se fue probado en embarazadas, no fue probado en niños, entonces conlleva un riesgo. Sin ir muy lejos, hoy día podemos hablar de las vacunas que están colocando, que se fueron colocando contra el COVID-19 y que muchas, en realidad ninguna, fue probada en seres humanos, no fue probado clínicamente, se están probando y creo que somos parte de ese estudio todos para ver las reacciones adversas o lo que puede ocasionar el medicamento o el fármaco en el organismo, ¿sí? Todos los medicamentos, como ustedes saben, tienen diferentes fases. Las últimas fases son las pruebas clínicas que no deben faltar y que deben estar probadas antes de que nosotros podamos recetar. En odontopediatría, ahora vamos a ver, no son muchos los medicamentos que ustedes pueden recetar y los que se recetan sí son seguros, están probados en niños y normalmente receta también el pediatra, ¿sí? Para poder hablar de la medicación y después ver las dosis que vamos a dar a los niños, tenemos que tener en cuenta que dentro de la niñez tenemos varios periodos o grupos de etarios que, de acuerdo en el grupo en que se encuentra el niño, va a variar la forma en que vamos a medicar y la dosis que vamos a recetar. Está antes del embarazo, la concepción, el periodo intrauterino, después el nacimiento, el neonato, el primer mes, después viene la primera infancia, desde el primer mes hasta los 2 años, después tenemos el niño, desde los 2 años hasta la pubertad, después tenemos el adolescente y el adulto. En cada periodo van produciéndose diferentes cambios, tanto corporales como en las sustancias, las células, los líquidos que existen en el cuerpo, y eso va a variar mucho cómo va a actuar el medicamento, que puede ser o en exceso o puede ser un medicamento que nos quedemos con las dosis cortas o la concentración menor de la que necesita realmente y no haga su efecto. Para poder saber cómo va a trabajar ese medicamento, tenemos que saber bien la administración del fármaco, que tenemos intravascular y extravascular. La intravascular es la que conocemos como endovenosa y extravascular que puede ser por vía oral, vía rectal, puede ser vía cutánea, subcutánea, pulmonar
y vía intramuscular, que es el inyectable. Por lo general, cuando hablamos de medicación para niños, damos por vía oral, salvo que sea un caso muy grave, que tengamos que internar, que se tenga que hospitalizar o que necesitemos un efecto muy rápido. Entonces, en ese momento vamos a dar intravascular o intramuscular para que el efecto sea otro. Después tenemos vía rectal, que ustedes saben que existe esa forma de administración y de acuerdo a la vía en que se dé la administración del medicamento, es la absorción mayor o menor, más rápida o más lenta, ¿sí? Esa distribución tenemos que tener en cuenta que va a variar de acuerdo a la composición del cuerpo. Cuando son bebés tenemos mucha más cantidad de agua, mucho más líquido extracelular, por lo tanto, los medicamentos que son lipofílicos no se van a distribuir tanto como los que no lo son. También te vamos a tener en cuenta que eso va a influir también en la fijación del fármaco a la proteína plasmática, a la cual se va a tener que unir para hacerse activo y producir el efecto que necesitamos. Entonces, una vez que se introdujo el medicamento, que se distribuyó, que se absorbió, vamos a pasar al metabolismo de estos. Tenemos fármacos lipofílicos que van a ingresar como fármacos lipofílicos o vamos a tener drogas que van a ser profármacos inactivos. Eso se absorbe y va a producir el metabolismo dentro del cuerpo humano. Vamos a metabolizar a través del hígado, a través de los pulmones, los riñones o las glándulas suprarrenales. En el caso de los medicamentos que se absorben por vía pulmonar, vamos a tener los que son todos los medicamentos que son para aspirar, por ejemplo, que van directo a la absorción pulmonar y que el metabolismo muchas veces se inicia en los pulmones. A partir de ese metabolismo que se produce en alguna de estos órganos del cuerpo, hígado, pulmones, riñones o glándulas suprarrenales, el fármaco o la droga pasa a ser de lipofílico, sus moléculas, a hidrofílico, que es donde va a producirse su acción. ¿Sí? Al hacerse hidrofílico, va a pasar al líquido extracelular y va a producirse su efecto, su acción. Y los que son profármacos inactivos, a través de su metabolismo, van a pasar a ser fármacos activos y es ahí donde vamos a tener el efecto de ese medicamento. Luego, dentro de toda esa farmacocinética, tenemos la eliminación de la droga, que también muchas veces hay que tener en cuenta cuál es la forma de eliminación de ese medicamento, ya que podemos tener pacientes comprometidos, renales o hepáticos. Entonces, tenemos que saber cuál es la forma de eliminación del medicamento que estamos recetando. Si se elimina por orina, sudor, bilis o heces. Entonces, porque muchas veces la forma de eliminación del fármaco puede acarrear consecuencias de acuerdo al paciente si tiene alguna alteración sistémica. ¿Cuáles son los medicamentos más utilizados en odontopediatría? Nosotros vamos a hablar solo de odontopediatría, no de pediatría, porque nos vamos a extender mucho. Cuando hablamos de dolor, hablamos de analgésicos, dolor, inflamación también, analgésicos y antiinflamatorios. Hablamos de paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, ¿sí? Cuando hablamos de infecciones, nos referimos a las infecciones bacterianas. Podemos hablar de antibióticos, vamos a hablar de penicilina, amoxicilina con ácido clavulánico y clindamicina, y creo que también vamos a ver algo de metronidazol. Tenemos infecciones que pueden ser virales, en ese caso tenemos el aciclovir, y cuando tenemos infecciones micóticas, nistatina y clotrimazol. ¿Sí? Esos son los más utilizados en odontopediatría.
Vamos a arrancar por lo que es el control del dolor en odontopediatría, ¿sí? La evaluación del dolor en los niños y cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar. Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de dolor cuando se habló de pulpa, de diagnóstico pulpar. Entonces, vamos a ver ahora qué medicamentos son los que podemos dar en odontopediatría. Tenemos analgésicos. Dentro de los analgésicos podemos clasificar, les voy a pasar un poquito para que vean la clasificación y después volvemos. Tenemos analgésicos no opiáceos, dentro de los cuales tenemos el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, y el paracetamol, que es el acetaminofeno, y antiinflamatorios que pueden ser esteroides y antiinflamatorios que son no esteroides. Paso rápido para que vean cuáles son los opiáceos. Son los que trabajan directamente en el sistema nervioso central. Entre ellos tenemos la codeína, la morfina, meperidina, metadona, oxicodona, fentanilo, tramadol y nalbufina. Ustedes, algunos de estos habrán visto ya cuando vieron farmacología, y algunos de estos medicamentos son los que se recetan algunas veces en algunas neuritis o patologías del trigémino para calmar el dolor, porque son analgésicos opiáceos y van a trabajar directamente en el sistema nervioso. Esto es a modo de ver una generalidad, porque no lo vamos a hacer en odontopediatría. En odontopediatría vamos a ir a otra, como habíamos visto antes, los analgésicos no opiáceos, ¿sí? Vamos a empezar por el ácido acetil salicílico. La aspirina. Normalmente conocemos como aspirina o aspirineta. La acción terapéutica del ácido acetil salicílico va a ser antipirética, analgésica, antiinflamatoria y también de antiagregación plaquetaria y trombolítica, ¿sí? ¿Qué va a hacer el ácido acetil salicílico? Vamos a recordar, inhibe las prostaglandinas, ¿sí? En niños podemos darlo, no se da mucho. Nosotros en general no solemos recetar aspirinas ni aspirinetas, pero muchas veces les puede preguntar la mamá, tengo solo esto, ¿le puedo dar? Y bueno, por una única vez, o si va a tomar por esa vez, puede ser. También tienen que tener en cuenta, si la mamá les dijo, por ejemplo, estaba con dolor y ustedes tienen que hacer alguna extracción, viene tomando ácido acetil salicílico o aspirinetas, tengan en cuenta que tiene antiagregación plaquetaria y trombolítica, es decir, que tiene que suspender la toma unos días antes para que haya una buena coagulación cuando realicen la intervención. Generalmente no se medica esto, pero tienen que conocer y saber cuál es la dosis que puede tomar un niño. De 10 a 15 miligramos por kilo, ¿sí? Cada 4 horas puede ser, o cada 6 horas. El máximo que se puede recetar, o la dosis máxima diaria, es de 60 a 80 miligramos por kilo por día, ¿sí? Más de 150 miligramos diarios producen intoxicación, ¿sí? Con este medicamento, lo peligroso, lo que puede pasar, que ahora vamos a ver más adelante, es que se produzca el síndrome de Reye. Es un síndrome que se produce en los niños con el ácido acetil salicílico. Entonces, con eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hay una virosis, hay que tener en cuenta o sospechamos de alguna virosis. Acuérdense, todavía no dieron ustedes, vamos a darlo en el próximo teórico, estomatología, pero habrán dado en estomatología también ya la primera infección herpética. Si uno medica un ácido acetil salicílico y está con ese síndrome, puede producir el síndrome de Reye. Tengan en cuenta eso. Entonces, siempre tenemos que ir a lo más seguro. Una de las drogas que solemos recetar y que son seguras y que están probadas, paracetamol, y ahora vamos a ver el ibuprofeno, ¿sí? La acción terapéutica del
del paracetamol. ¿Alguien preguntó algo? Yo quería saber cuántos días hay que suspender antes de una extracción, más o menos Eh, cuántos días. Mínimo dos días. Buenísimo, gracias. La acción terapéutica entonces del paracetamol, antipirética, analgésica, ¿sí? Esta droga no es como el ibuprofeno. En el ibuprofeno van a ver que tenemos además antiinflamatoria. Pero pueden recetar paracetamol. Cuando son muy chiquitos, hay veces que la primera droga que se le da a los niños, que damos en gotas, es el paracetamol antes de los 2 años. Y por ahí puede asistir a la consulta algún niño, un bebé que le estén erupcionando las piezas dentarias, que esté con molestias, que le dé un poquito de febrícula. Entonces podemos recetar el paracetamol. Vamos a recetar de 10 a 15 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas. En general, el paracetamol, cuando son muy bebés y damos en gotas, vamos a recetar una gota por kilo, ¿sí? Cuando ya son más grandes y damos el paracetamol jarabe, vamos a calcular la dosis de 10 a 15 miligramos por kilo. Em, Últimamente, con el tema del COVID-19, se daba antes mucho ibuprofeno y ahora en general los médicos y los pediatras les dicen que receten antes que el ibuprofeno el paracetamol, que es más seguro, por el tema de la virosis y porque si tuvieran algunos síntomas que se asemejen a los del COVID-19, se les da primero paracetamol. Entonces, eso tienen que tener en cuenta, paracetamol e ibuprofeno. Podemos recetar paracetamol dependiendo de los síntomas que tengamos con ese paciente. Tienen que saber tener criterio clínico y saber distinguir para qué vamos a dar el antiinflamatorio o el analgésico. Si estamos ante la presencia de un proceso inflamatorio pulpar y nos vamos a inclinar más hacia el ibuprofeno. Si estamos ante la presencia, por ejemplo, un nenito que le está erupcionando una pieza dentaria, que vemos que tiene una pericoronaritis, a lo mejor, o que se tuvo un traumatismo y solamente es el dolor del trauma, o la mamá les dice que se queja mucho porque tiene un nafta, que es muy dolorosa, porque está ubicado en un lugar que es muy traumático, que cuando come le duele o se lastimó de nuevo, optamos a lo mejor por el paracetamol, que lo que nosotros estamos queriendo es bajar el nivel de dolor, dar un tiempo analgesia y entonces recetamos paracetamol. Y bueno, y en el caso de los niños, cuando, como les dije, menores de 2 años, preferimos paracetamol a ibuprofeno. En general, los pediatras recetan al principio paracetamol y luego el ibuprofeno porque tiene menos irritación gástrica y la distribución y el metabolismo se produce mejor en el paracetamol que en el ibuprofeno cuando son más pequeños, ¿sí? Después tenemos los antiinflamatorios esteroides, que son los corticoides, que tratamos de evitar medicar estas drogas, pero que también lo podemos hacer como odontólogos y también como odontopediatras. ¿Cuál es la acción terapéutica? Es antiinflamatoria, trabaja sobre la corteza suprarrenal en las zonas histológicas y funcionales de la glándula suprarrenal, ¿sí? Tiene efectos, además de antiinflamatorio, antialérgico. Dependiendo del procedimiento que vamos a realizar, vamos a recetar, a lo mejor muchas veces se recetan o en gotas o inyectables. Un ejemplo de poder de recetar algún corticoide puede ser antes de una cirugía que demande después un postoperatorio que sea molesto, que nosotros consideremos que va a estar muy inflamada la zona, que puede estar molesta, que queremos evitar ese postoperatorio muy traumático, entonces se le indica un corticoide previo a ese procedimiento quirúrgico. Ya en chicos más grandes a lo mejor
niños o en la edad de pubertad o adolescentes ya puede aparecer este tipo de cosas y ustedes tengan que recetar antes. Después tenemos los no esteroides, cuya acción terapéutica va a ser, además de hiperética y analgésica, como habíamos dicho, antiinflamatoria, porque va a inhibir a la ciclooxigenasa, ¿sí? Junto con habíamos visto el ácido acetil salicílico, tenemos que tener mucho cuidado cuando hay afecciones virales, ¿sí? Por eso la inclinación de los pediatras a recetar paracetamol antes que un ibuprofeno, siempre hasta que tengamos definido el diagnóstico al aparecer los síntomas, pueden aparecer primero algunos signos y síntomas y después se tenga el diagnóstico certero. Entonces, para evitar ese síndrome de Reye, tenemos que estar seguros para realizar la medicación. El ibuprofeno, ¿cuál va a ser la dosis? De 4 a 10 miligramos por kilo cada 6 horas. Puede ser cada 8 también, dependiendo de los signos y los síntomas que tengan el paciente. Si nosotros podemos extender un poquito más de 6 horas, mucho mejor, dependiendo de cuando aparezca el dolor. Ahora vamos a ver en qué caso vamos a recetar, cuando hay infecciones y todo. Y vamos a ver que nunca va solo, la medicación siempre va acompañada de alguna terapéutica hecha por nosotros. No solamente medicamos, sino también tenemos que actuar para evitar o ir procediendo en la cura de esa patología. Y por último, el naproxeno, para el dolor también, es de 4 a 10 miligramos por kilo, 2 a 3 veces por día. En general se prescribe 2 veces, es decir, cada 12 horas, y solo se da en mayores de 12 años. Antes no se receta este medicamento. Acá tienen un cuadrito de los analgésicos y antiinflamatorios utilizados en odontopediatría con sus dosis por miligramos por kilo, el intervalo de horas que tiene que tomar y la dosis máxima por día. ¿Sí? Esto es por kilo, la dosis máxima por kilo por día. ¿Sí? Ahí tienen que hacer el cálculo para poder hacer saber cuánto es lo máximo que puede tomar ese paciente en el día. Entonces, para poder trabajar y manejar el dolor, si estamos hablando de recetar fármacos solo para el manejo del dolor, por ejemplo, una pulpitis, la mamá les dice que está con una pulpitis, les habrá pasado a usted a lo mejor en alguno en la clínica que el niño viene con dolor, sabemos que tenemos que hacer un tratamiento pulpar, pero está con mucho dolor. Hacemos la anestesia y vemos que a pesar de que la anestesiamos, quisimos hacer la apertura, sigue con molestias o con dolor cuando tocan la pulpa cameral. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El paciente está necesitando un manejo de ese dolor, de ir bajando la inflamación de la pulpa previa al tratamiento que vamos a realizar. Entonces, en conjunto, debemos recetarle unos días antes ese antiinflamatorio, como para que empiece a bajar el nivel o el umbral del dolor, vaya actuando sobre ese tejido pulpar y nosotros podamos trabajar y hacer junto con la anestesia la apertura de esa pieza dentaria para realizar el tratamiento pulpar. Entonces, lo que vamos a trabajar va a ser que tome a horario ese medicamento para realizar una analgesia preventiva. Entonces, junto con la analgesia que realizamos con el fármaco y la terapéutica que vamos a realizar nosotros o los procedimientos, vamos a resolver o controlar el dolor de esa pieza dentaria. Pero en este caso es importante el horario, por eso está remarcado acá, porque si la mamá les da a deshora o un día toma, otro día no, o toma cuando el niño le duele nomás, no estamos haciendo el círculo de la inhibición de la ciclooxigenasa, entonces
no se produce el efecto desinflamatorio. Estamos controlando la analgesia, pero no la inflamación. Entonces, para que podamos lograr bajar la inflamación de esa pulpa, tenemos que hacerlo cada 8 horas para que el nivel de fármaco se mantenga y podamos realizar el efecto que queremos. Cuando hablamos de procesos infecciosos, vamos a referirnos a otro tipo de fármacos y ahora vamos a ver. Y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, de dónde viene o cuál es el origen de ese foco infeccioso y saber que ningún antibiótico va a reemplazar el tratamiento quirúrgico. Nos referimos a tratamiento quirúrgico no solo a la exodoncia, también hablamos de tratamientos radicales en cuanto al órgano dentino-pulpar. Entonces, no solo vamos a medicar con un antibiótico, sino que también tenemos que actuar sobre esas piezas dentarias. Ahora vamos a ver que muchos chicos pueden llegar con una celulitis, un proceso infeccioso, la cara hinchada, signos y síntomas que sean de todo el cuerpo, sistémicos, y que tengamos que trabajar y actuar en esa pieza dentaria para poder resolver ese proceso lo más rápido posible. Tenemos que tener en cuenta que en un niño, en pocas horas, el niño puede deshidratarse por ese proceso infeccioso, puede tener fiebre, puede desarrollarse un proceso de celulitis y afectar otros lugares, otros órganos que van a afectar la vida del paciente. Entonces, cuando llega un niño en esas condiciones, tenemos que trabajar rápidamente. Además de la medicación, no es solo recetar el antibiótico y decirle, bueno, cuando le baje la inflamación, que vuelva. No, hay que ver si podemos trabajar, hay que hacerlo. ¿Qué otras cosas tenemos que considerar cuando hablamos de antibióticos? El conocimiento clínico de qué está pasando, cómo puede afectar el germen que está debajo de esa pieza dentaria primaria y qué antibiótico vamos a recetar en ese momento para ese tipo de afección. Entonces, vamos a hacer un correcto diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con historia clínica, vamos a evaluarlo al paciente físicamente, evaluación clínica, preguntar, hacer las preguntas correctas a la mamá del tiempo de evolución de los signos y síntomas que presentó ese paciente, ver qué signos vitales. Tenemos que observar si está con temperatura, si tiene acelerado el pulso, examinarlo extra intraoral, hacer radiografías si son necesarias, si lo podemos realizar. Muchas veces vienen con la cara muy hinchada, con un proceso muy agudo que muchas veces no se puede realizar una radiografía, ¿sí? Y ahí poder establecer un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué características puede tener el absceso y la celulitis y abscesos? Bueno, acá tenemos una comparación. ¿Qué características? La celulitis, cuando ya es un proceso muy agudo, dura entre 1 a 5 días, ¿sí? El absceso, en cambio, es crónico, tiene más de 6 días. El dolor es severo en una celulitis y es generalizado, y en el absceso es localizado. ¿Cómo va a ser el tamaño? En la celulitis van a ver que es extenso, en el absceso no, es más circunscripto y es pequeño. Los bordes de la celulitis son difusos, es indurado a la palpación. Todo eso tienen que controlar, observar y ver clínicamente. Palpar, fijarse si hay pus, si está presente o no. Entonces ahí vamos a establecer la gravedad de ese proceso. ¿Y qué bacterias vamos a tener si son aeróbicas o si son anaeróbicas? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a indicar un antibiótico entonces? Cuando hay una infección aguda, cuando tocamos y hay una tumefacción difusa, cuando el sistema de defensa de ese paciente está comprometido. Vemos que un paciente que a lo mejor tenga
alteraciones de nutrición o esté comprometido inmunológicamente. Cuando vemos los espacios faciales que hay compromiso, ¿qué significa esto? Que tiene la carita hinchada, que vemos colorado, ahora vamos a ver una foto. Cuando vemos una pericoronaritis que ya vemos muy inflamada, que está colorada, con temperatura, que tiene pus, y cuando si podemos sacar una radiografía y vemos que hay compromiso del tejido óseo, una osteomielitis, ¿sí? ¿Cuándo va a estar contraindicado el uso del antibiótico? Cuando solo vemos que hay un pequeño absceso bien localizado, que podemos verlo y está bien localizado en una zona que es una alveolitis seca. Cuando no es supurativa la pericoronaritis, cuando vemos que el conducto radicular está calcificado, entonces ahí no indicamos antibiótico. Muchas veces van a ver también pequeños abscesos, ven la caries grande en el molar, por ejemplo, y un pequeño absceso, no, a veces son fístulas que son crónicas. En ese caso no vamos a indicar el antibiótico, pero sí vamos a hacer el tratamiento de la pieza dentaria. En los niños, el antibiótico espectro de actividad tiene que ser más reducido. Hay menor posibilidad de reacciones alérgicas si hacemos eso. Tenemos que optar siempre por los bactericidas y no bacteriostáticos. Tenemos que saber que tenemos que elegir el más eficaz muchas veces antes que el de menor costo. Y tenemos que saber también que no hay que recetar tetraciclinas. Yo creo que ya en este momento no se recetan más, pero tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Fíjense, esta niña tiene compromiso sistémico, fíjense la carita, que está el ojito cerrado, la inflamación ya está abarcando, fíjense, toda la carita, la hemifacie está comprometida. La cara, seguramente si se puede abrir un poquito esa boquita, vamos a ver la carita inflamada. Denme un minuto, ya les sigo. A ver si puedo acá. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a tener la cara hinchada, seguramente adentro tiene colorado, inflamado, con temperatura. Está la pieza dentaria seguramente comprometida. Tiene movilidad de la pieza dentaria por el proceso infeccioso que tiene. Tenemos seguramente movilidad, pus. Entonces, este es un proceso muy agudo, un proceso infeccioso, una celulitis. En el caso de esta nena, seguramente es una pieza dentaria superior, por eso está comprometida toda la carita, la parte superior, el tercio medio y el ojito. Si fuera inferior, seguramente vamos a tener comprometido el piso de boca. Entonces, ¿cuáles son los signos de diseminación sistémica? Fiebre mayor a 38 grados, malestar generalizado, linfadenopatías, trismus intensos. Entonces, todo eso vamos a tener en cuenta para poder recetar y con antibióticos. A ver si
De acuerdo al tipo de infección, entonces vamos a tener una infección temprana, que son los primeros 3 días. Entonces, en ese caso podemos recetar penicilina, amoxicilina, ¿sí? Pero si tenemos sigue la infección, no mejora a las 24, 48 horas, tenemos que empezar a ver mejoras de signos y síntomas. Podemos pasar a una clindamicina o amoxicilina más ácido clavulánico. Si el paciente tuviera alergia a la penicilina, directamente recetamos clindamicina o eritromicina. Y si fuera una infección de mayor a 3 días, ya vamos a pasar a clindamicina o la combinación de penicilina más metronidazol, amoxicilina más metronidazol. Seguramente ustedes no van a recetar eso o no van a dar eso, pero es lo que se utiliza y se les da a los pacientes que llegan con una infección tardía mayor a 3 días, con signos sistémicos muy avanzados en una internación, se hacen las combinaciones y se le pasan los antibióticos vía endovenosa, ¿sí? Entonces, para que poder cortar la infección a tiempo y que no se produzca, que no avance a otros órganos, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que las infecciones ontogénicas son polimicrobianas. Eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos gérmenes aerobios, gérmenes anaerobios, facultativos y anaerobios. ¿Sí? Conviven en una celulitis o en un absceso agudo diferentes formas en las infecciones ontogénicas, diferentes formas de gérmenes tanto aerobios como anaerobios, y eso tenemos que tener en cuenta, por eso que tenemos que recetar antibióticos de amplio espectro y que sean bactericidas. Entonces, eso que habíamos hablado recién, estamos hablando de antibióticos de forma terapéutica. ¿Qué otra manera podemos usar el antibiótico? Los antibióticos pueden ser utilizados de forma terapéutica, como vimos recién, o profiláctica. ¿En qué caso vamos a hacer una profilaxis antibiótica? Entonces, terapéutica, infecciones de origen dental con diseminación sistémica, ya hablamos de eso. Fiebre, malestar, linfadenopatías, trismus. Pueden ser en osteomielitis o en patologías agudas periodontales, ¿sí? Y profiláctica vamos a realizar cuando hay traumatismos, por ejemplo, que tengamos un riesgo de infección, cuando vamos a reimplantar una pieza dentaria que se avulsionó, y como prevención de endocarditis infecciosa, que ahora vamos a ver en qué tipos de pacientes vamos a realizar esa prevención de la endocarditis. No en todos los pacientes vamos a hacer una prevención ni vamos a dar una profilaxis antibiótica. Ahora vamos a ver en qué pacientes y en qué casos. En el caso de que la infección sistémica que aparezca, usted llega al consultorio, esa paciente o con menos signos que esa paciente, como vieron en la foto, tienen un poquito hinchada la carita, la mamá le dijo que tuvo un poquito de fiebre, está con dolor. Vamos a recetar el antibiótico y vemos que no hay una mejora, vemos que progresa rápidamente la infección, que vemos dificultad para respirar, vemos dificultad para deglutir, no puede abrir la boca por el trismo, tuvo una fiebre alta, derivamos inmediatamente, más que un especialista, a una internación o a una institución hospitalaria como para que el tratamiento sea ya con una internación y que le puedan realizar o medicar de forma endovenosa. Cuando hablamos de profilaxis, cuando hablamos de antibióticos, perdón, debemos restringir su uso, no podemos dar para todo ni en cualquier momento. Entonces, vamos a optar por recetar antibióticos
profilaxis quirúrgicas y no quirúrgicas, en terapias iniciales o empíricas, es decir, vemos un poquito inflamado, comprometido la pieza dentaria y el compromiso sistémico, vamos a recetar antibióticos. Y terapias definitivas, como por ejemplo, hay casos en que se realizan, como habíamos dicho, traumatismos en donde podamos tener un riesgo de infección o en algunas cirugías o tratamientos quirúrgicos que sean complicados y que también tengamos un riesgo de infección, ahí en esos casos se recetan antibióticos. ¿Cómo vamos a clasificar o cómo se clasifican los antibióticos? Se pueden clasificar de acuerdo a su cobertura, de acuerdo a su modo de acción, y su modo de acción puede ser o bactericida o bacteriostático. Tenemos antibióticos de amplio espectro y antibióticos de espectro limitado. Los de amplio espectro son las cefalosporinas, ampicilina, sulfonamidas, carbenicilina, tetraciclinas y cloranfenicol. Y los de espectro limitado, porque van a trabajar o en gram positivos o en gram negativos, tenemos penicilinas, eritromicinas, vancomicina, lincomicina, clindamicina y bacitracina. Y los gram negativos, polimixina, aminoglucósidos y ácido nalidíxico. También se pueden clasificar de acuerdo a cómo están compuestos o sobre qué actúan. Si actúan sobre la pared celular, si actúan sobre la permeabilidad de la membrana, si actúan sobre la inhibición de la síntesis de proteínas, si son antimetabolitos o si son agentes poliénicos. Entonces, de acuerdo a eso, también puede ser su clasificación. En general, nosotros vamos a hablar de acción o bactericida o bacteriostático. También tenemos que observar si actúan sobre gram positivos y sobre gram negativos, porque de acuerdo a eso, nosotros vamos a recetar, acuérdense que en una infección odontogénica tenemos muchos tipos de gérmenes, anaerobios, aerobios o ambos. Tenemos que observar qué tipos son, si son gram positivos o gram negativos. Antibióticos bactericidas, entonces tenemos entre ellos las penicilinas, las cefalosporinas, y los bacteriostáticos eritromicina, cloranfenicol, clindamicina, que son algunos de los que pueden llegar a recetar ustedes. ¿Cuándo vamos a hacer una profilaxis antibiótica? Vamos a hablar de eso, que es más cortito, y después vamos a pasar a ver cuáles son los antibióticos, cuáles son las dosis, cómo recetamos. Profilaxia antibiótica vamos a realizar en pacientes con enfermedades cardíacas asociadas a la endocarditis, pacientes con compromiso inmunitario y pacientes con comunicaciones cardíacos o catéteres vasculares. En esos casos vamos a hacer la profilaxis antibiótica. Acuérdense que también habíamos dicho en caso de traumatismo donde veamos que puede haber un riesgo de infección, y también vamos a hacer profilaxis antibióticas en casos de pulsiones. ¿Cuándo vamos a hacer esa profilaxis? No siempre, no en todos los tratamientos realizamos. Sí en esos pacientes, pero no en todas las cosas que vamos a realizar. ¿En qué momento? Cuando vamos a realizar una extracción dental, cuando va a haber procedimientos periodontales, cuando van a colocar implantes o reimplantes dentales, en ese caso de la abulsión, por ejemplo, cuando vamos a realizar tratamientos endodónticos, colocación de bandas ortodónticas, colocación de coronas. ¿Por qué bandas y coronas? Porque pueden producirse sangrados y tenemos que evitar la diseminación de las bacterias hacia el corazón, evitamos la endocarditis. Cuando tenemos que hacer anestesia intralegamentaria y cuando hacemos profilaxis dental con cepillado,
que podemos producir por la inflamación de las encías algún sangrado. No se recomienda en operatoria dental, salvo que cuando se haga el aislamiento con un clamp, llegamos a producir algún sangrado. Si la colocación del dique de goma sin clamp, puede no recetarse antibióticos. Para una toma de impresión, para la aplicación de flúor, para una anestesia convencional, para tomar radiografías, para retirar o colocar aparatología removible o para la remoción de hilos de sutura, no damos o no medicamos antibióticos profilácticos. Entonces, dentro de la odontopediatría, ¿qué podemos llegar a recetar? Los antibióticos más usados son los beta-lactámicos, macrólidos, lincomicinas y nitromidazoles. Los más comúnmente utilizados son la amoxicilina, la penicilina y la amoxicilina con ácido clavulánico. La eritromicina y claritromicina y acitromicina. Y el metronidazol o la clindamicina. En general, se utiliza comúnmente la amoxicilina y ácido clavulánico. Pasamos a los otros medicamentos cuando son alérgicos o cuando se agrava un poco el cuadro, entonces ahí pasamos, no hace efecto ese medicamento, pasamos. La penicilina, entonces, tenemos, bueno, cuando es hipersensible o es alérgico a la penicilina no se coloca, así que la concentración va a ser de 25 a 50 miligramos por kilo cada 6 u 8 horas en infecciones odontogénicas leves y muchas veces se da en la gingivitis úlcero necrotizante aguda, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en pacientes con insuficiencia renal tenemos que tener cuidado y no indicar este tipo de medicamentos porque la excreción es renal. Amoxicilina, que está dentro de los beta-lactámicos, también es la comúnmente más recetada que la penicilina, de 25 a 50 miligramos por kilo por día, cada 8 horas. Y vamos a tener en cuenta también que su excreción es renal, tenemos que tener cuidado con los pacientes con insuficiencia renal, y la concentración máxima va a llegar a los 60 minutos, por eso ahora vamos a ver que la profilaxis antibiótica, que eso no les dije, que no está, pero disculpen, en la profilaxis antibiótica, a ver, estoy pasando para atrás. Nos faltó que la medicación tenemos que darla, la dosis del antibiótico 1 hora antes si es por vía oral y media hora antes si es un paciente que es alérgico o no puede tomar oralmente y lo hacemos intramuscular o endovenoso, ¿sí? Yo les voy a pasar eso de la profilaxis antibiótica con un artículo y vamos a colocar también en el aula virtual junto con el teórico. Bueno, entonces amoxicilina de 25 a 50 miligramos por kilo por día. Amoxicilina con ácido clavulánico. Vamos a tener la dosis también de 25 a 45 miligramos por kilo y por día. Y vamos a agregarle el ácido clavulánico, ya que va a inhibir la acción de las beta-lactamasas que pueden aparecer cuando solamente recetamos amoxicilina y entonces encontramos resistencia con este tipo de bacterias. Entonces inhibe esa acción el ácido clavulánico y tiene mejor efecto sobre la infección. No deben pasar, sí, 14 días de tratamiento. Hoy día, como los niños muchas veces presentan mayor resistencia a algunos medicamentos, ya se opta cuando tenemos una infección así que viene con un absceso, un compromiso sistémico, ya recetamos directamente amoxicilina con ácido clavulánico para asegurarnos de que haya un efecto que
que nosotros necesitamos sobre eso. Clindamicina. La dosis es de 20 miligramos por kilo por día cada 6 o cada 8 horas. ¿Sí? También en pacientes alérgicos a la penicilina, es decir, a los betalactámicos, damos este tipo de antibiótico. Es la opción de si no podemos dar amoxicilina o amoxicilina clavulánico. Y metronidazol, que como les había dicho, eso muchas veces ya cuando pasa a ser hospitalizado, se le indica metronidazol porque es un antibiótico bactericida con un espectro más ampliado y actúa contra las bacterias aerobias gram positivas. ¿Sí? Los efectos colaterales son un poquito más porque ya tienen alteraciones gastrointestinales, puede aparecer la orina oscura. Entonces, cuando ya es de mayor gravedad la infección, sí optamos por el metronidazol. ¿Cuáles son o cómo vamos a calcular la dosis del medicamento? Los cálculos de las dosis son muchos, pueden ser variados de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo al medicamento. Entonces vamos a utilizar diferentes cálculos. Ahora vamos a ver el que es más fácil para ustedes para poder calcular sobre todo las dosis de antibióticos. Pueden ser por superficie corporal, que en general se utiliza para los niños menores de 2 años, cuando son bebés, se utiliza este cálculo que es de superficie corporal. Después el cálculo de la dosis según la edad, que es la regla de Young. El cálculo que utilizamos de la regla de Clark, que es para mayores de 2 años. Después la regla de dosis predosificada, de fármacos predosificada, y la regla de Harnack. Esas son las diferentes formas de calcular la dosis de medicamento para el niño. Entonces, la regla de Clark, vamos a tener la dosis máxima para un niño, nos va a dar el peso del niño que se coloca en kilogramos por la dosis máxima que está recetada o que está preestablecida para un adulto sobre 70. Con eso vamos a determinar la dosis máxima para ese niño, que vamos a dividirla de acuerdo a la toma de ese medicamento. ¿Cómo vamos a dosificar el antibiótico? Según el peso del niño. Vamos a colocar el peso del niño, es decir, fíjense abajo tenemos un ejemplo, por las dosis máximas, miligramos sobre kilos, 6 miligramos por kilo. Fíjense, por ejemplo, habíamos dicho que el antibiótico puede ser de 25 o 30 miligramos a 50 miligramos. En general, siempre colocamos o optamos por la dosis máxima entre 30 y 50, ponemos 50 miligramos para asegurarnos del efecto que tenga el antibiótico. Sabemos que todos los betalactámicos no producen intoxicación, entonces podemos optar por la dosis máxima que está preestablecida por 5 mililitros, que la presentación del antibiótico trae la concentración en miligramos o cada 5 mililitros. Entonces, por eso multiplicamos por 5 mililitros sobre la concentración que trae ese medicamento. Puede ser el medicamento, ustedes van a ver en el envase que la concentración es de 125, de 250, de 500 o de 750 miligramos. En este caso, eso nos va a dar la dosis diaria dividida por 3 o dividida por 2, de acuerdo a al plazo horario que tengamos de ese medicamento por día. Por ejemplo, un paciente de 25 kilos, vamos a recetar una amoxicilina que vamos a tomar cada 8 horas. El paciente pesa 25 kilos, la dosis máxima por kilo habíamos dicho que puede ser 50 miligramos por kilo. En 5 mililitros tenemos 250 miligramos. Hacemos ese cálculo, 25 por 50 por 5 mililitros. Vamos a tener la dosis en mililitros por día. Y eso a su vez dividimos en 3 y nos va a dar la dosis por toma.
En este caso es 8,3 mililitros para un paciente de 25 kilogramos. Otra de las reglas o cálculos que podemos hacer son las predosificadas, que es la regla de dosis por miligramo por kilo predosificada. Por ejemplo, el peso del niño es 20 y la dosis indicada ya sabemos que era 25 miligramos por kilo cada 12 horas. Entonces, sabemos que es 25 miligramos por kilo. Vamos a hacer 20 por 25 y nos va a dar 500 miligramos cada 12 horas. Esas son las dosis predosificadas. ¿Tá? Otra de las reglas de cálculo de dosis de medicamentos, tenemos la regla de Harnack, que es la que relaciona la dosis de acuerdo con la edad y con una equivalencia de esa dosis de ese medicamento en adultos. Por ejemplo, si tenemos un niño de 1 año, vamos a darle 1/4 de lo que le damos al adulto. Si tenemos un paciente de 3 años, se le da 1/3 del adulto. En realidad nosotros lo que vamos a aplicar y la que es más fácil para ustedes, perdón, es esta, la dosificación que les acabo de mostrar con el ejemplo. Las otras a modo de información para que ustedes sepan que hay otro tipo de cálculos que se pueden utilizar para establecer la dosis que vamos a recetar. ¿Cuáles son las reacciones colaterales que pueden tener los medicamentos, los antibióticos? Reacciones anafilácticas y alergias, alergia medicamentosa, exposición previa al medicamento o a la sustancia, reacción independiente de la dosis y especificidad química. Una de las reacciones que podemos ver y que con mayor frecuencia se pueden dar, que les puede avisar la mamá que al momento de darles no hayan sabido que son alérgicos, puede ser la alergia medicamentosa, que es una reacción anafiláctica, que puede aparecer con erupciones en la piel, que pueden aparecer efectos o signos, síntomas gastrointestinales. Entonces tenemos que suspender la indicación o la administración de ese medicamento. ¿Qué tipos de alergia pueden aparecer? Como habíamos dicho, inmediata, una reacción anafiláctica, una reacción citotóxica sobre las membranas de las células sanguíneas, que es lo que vemos como urticarias o erupciones. Otro tipo de alergia es la tipo 3, la de adopción con antígenos anticuerpos. Y la cuarta, el tipo 4, mediada por célula, que aparecen después de las 24 o 48 horas de la toma del medicamento. Entonces, ¿cuáles son los signos que pueden aparecer? Urticaria, tumefacción, erupción cutánea, opresión torácica, disnea, conjuntivitis. Esos pueden ser algunos de los signos y los síntomas que produzcan los medicamentos. Hay que tener en cuenta que si aparece alguno de estos signos o síntomas con la administración del medicamento, suspender. Entonces, acá tenemos un cuadrito de las dosis de los medicamentos más usados en odontopediatría y están los medicamentos que habíamos visto recién: paracetamol, ibuprofeno y los antibióticos amoxicilina, clindamicina, eritromicina, como para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las dosis por kilogramo. Y en cuanto a la profilaxis antibiótico, cuando damos de forma oral, 1 hora antes del procedimiento, la amoxicilina 50 miligramos por kilogramo, y si son alérgicos a la penicilina, clindamicina, cefalexina o claritromicina, con sus dosis: 20 miligramos por kilo, 50 miligramos por kilo o 15 miligramos por kilogramo de peso. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a pasar a ver lo que es la receta. ¿Cómo vamos a indicar? ¿Cómo vamos a hacer esa receta? Bueno, para saber la receta, viene desde hace mucho tiempo, desde China y Egipto, y
Recipier o recetar significa toma o toma esto. ¿Y qué era lo que se entregaba al boticario para que prepare el fármaco o la droga que necesitaba el paciente? ¿Qué es la receta? Es un documento por el cual un profesional que está capacitado prescribe una medicación al paciente. Desde el punto de vista legal, los únicos... ¿te abro? Sí, bueno. Desde el punto de vista legal, los únicos profesionales que pueden realizar una prescripción propiamente dicha son médicos, odontólogos o podólogos en su campo de trabajo. Y algunos medicamentos, no todos, como ser analgésicos, antibióticos o los medicamentos que tengan, que puedan recetarse de acuerdo a la especialidad del profesional. A ver, seguimos. La receta médica, ¿qué busca? Maximizar la efectividad y que los riesgos sean los mínimos, ¿sí? Hay que estar bien seguros del diagnóstico, elegir bien el tratamiento que vamos a realizar, saber que el medicamento es seguro, conocer la seguridad antes de recetar el medicamento a ese paciente, conocer la indicación del medicamento, su farmacología, su dosis óptima, su toxicidad, qué efectos adversos puede traer y saber que si no dan respuesta o no vemos los resultados que queremos ver en el tiempo que debe ser, tenemos que modificar, ¿sí? ¿Qué va a tener la prescripción del medicamento? Bueno, va a estar el encabezamiento de la receta, que ustedes deben conocer ya, el cuerpo de la receta y abajo el cierre. Esas son las tres partes de una receta que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el encabezamiento, en este caso, el nombre del profesional, qué se dedica, qué es la matrícula, la dirección, porque el farmacéutico debe poder localizar a esa persona, saber dónde está, si tienen que preguntar algo. Después, RP, que es recétese, prescríbase, el nombre del paciente, la droga o el fármaco en general, si sabemos la marca del antibiótico o de lo que queremos recetar, se puede colocar debajo para que guiar al farmacéutico, pero siempre tiene que estar la droga con la concentración, ya que el farmacéutico puede dar a elegir al paciente qué tipo de droga puede, si no tuviera esa marca, dar a elegir al paciente o en este caso al tutor del niño. Y el fármaco, por ejemplo, un frasco, suspensión por 700 mililitros, que tenemos que también, cuando vamos a recetar, saber cómo viene la presentación de ese fármaco. Debajo va la firma, el sello y el lugar y la fecha en que se indicó o se recetó. Y en el otro recetario vamos a colocar la indicación de cómo va a tomar ese medicamento. El mismo paciente que recetamos, indicamos cuántos mililitros y cada cuánto tiempo y durante cuántos días va a tomar ese medicamento. Tiene que estar bien escrito y si queremos indicar otra cosa más, también tienen que aparecer en ese recetario con las indicaciones. Entonces, tenemos que saber esto, que es muy importante, que el uso racional de los medicamentos
Requiere que los pacientes reciban las modificaciones apropiadas a sus necesidades clínicas. La dosificación tiene que satisfacer los requerimientos individuales por un periodo adecuado de tiempo y costo bajo para ellos y su comunidad. Eso dice la OMS. Entonces, ¿qué significa el uso racional de los medicamentos? Que no podemos indicar antibióticos y estar medicando para cualquier patología. Tenemos que tener bien claro que en ciertos casos, que fueron los que dimos recién, vamos a hacer la receta. De otra manera, vamos a tratar de trabajar y controlar la afección sin recetar antibióticos. Lo que queremos evitar es dar o usar racionalmente esa medicación para que tenga su efecto correspondiente en el momento que debe ser. ¿Cuáles son las prácticas incorrectas en la prescripción de un medicamento? Empleo de medicamentos en situaciones que no se justifican, uso de medicamentos de eficacia y calidad cuestionables, una elección desacertada, sobreprescripción o subprescripción, es decir, no sabemos calcular bien la dosis, estamos dando de más o de menos, fallamos en la dosificación o en la administración, no explicamos bien al paciente sobre ese medicamento, recetar medicamentos que sean muy costosos, existiendo otras alternativas, automedicaciones, promover algunos productos que no sean autorizados, vender productos adulterados, no considerar alternativas eficaces o no observar buenas prácticas de dispensación. Descanso no. Preguntas. Si alguno tiene preguntas. Esto van a ver que está en el artículo que les había enviado. La próxima vez que esté frente a un paciente y deba seleccionar una dosis, intente hacer un pequeño ejercicio. Busque una evidencia científica detrás de la dosificación seleccionada. Muchas veces no encontramos evidencia científica, es muy poca la evidencia en pediatría, por eso tienen que tener muy en cuenta siempre las bases científicas y los medicamentos que estén probados antes de recetar, ¿sí? Porque si no vamos a estar haciendo una dosificación más empírica que científica. Acá tenemos la bibliografía, saben que esto va a estar en el aula. Preguntas. Doctora, ahí en el chat Sí, alguien le sí, preguntó algo. perdón, Preguntan si en la receta hay que poner el diagnóstico y el DNI del sí. paciente. El DNI no hace falta. El diagnóstico sí, muchas veces le piden, sobre todo si tienen que recetar con alguna obra social, siempre les piden el diagnóstico. Muchas gracias, doctora. Nada. Muchas gracias, Andrea. Salud. Bueno, chao chicas. Hasta luego.